Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir y a nombre del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Ética en tiempos apocalípticos, preguntas pendientes, en el cual va a estar participando nuestro profesor Mauricio Correa. Para comenzar, queremos comentar un poco de la trayectoria de nuestro profesor, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, donde se especializó en filosofía moral y política, así como en éticas aplicadas. Ha sido becario en Adveniat e investigador invitado en la Fundación ETNOR, dirigida precisamente por la catedrática Adela Cortina. Actualmente se desempeña como profesor asociado adjunto de ética aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y como editor en jefe de Veritas, revista de filosofía y teología. También es miembro de la Fundación Pro Ética Chile y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La tolerancia liberal, una aproximación a la propuesta ética y política de John Rawls, nuevas teorías sobre la tolerancia y el pluralismo, del aborto a la sociedad multicultural, y Chile, la transformación ética. También es coeditor del libro La riqueza ética de las profesiones. Les recordamos que en el chat pueden hacer sus preguntas al profesor, también pueden levantar la mano y así nosotros podremos identificarlas para también ahí ir mediando las consultas que ustedes tengan, de tal manera que esta sea una experiencia, una conversación más fluida para ustedes junto al profesor y a poder aprovechar esta conversación sobre ética aplicada. Muchas gracias, profesor, nuevamente por su disponibilidad, por su disposición para participar de este encuentro. Ahí estoy, Francisco, ¿me puedes ver, verdad? Ahí sí, estamos bien. Estaba, estaba tratando de conectarme mientras te escuchaba ahí para el audio y para que la gente pueda verme. Bueno, ante todo, primero, saludar a toda la gente que ha tenido el ánimo, nunca mejor dicho, para poder participar en este conversatorio virtual. Entiendo que es el primero, ¿no es cierto, Francisco? Así es. El primero de una lista de conversatorios en los cuales van a participar profesores de nuestra facultad y que por supuesto una actividad que nos tiene contentos y contentas a todos y a todas. Eh, Tú recién, Francisco, la gente que lo sepa, me acabas hace un ratito atrás de enviar las preguntas que habían dejado en el momento de la inscripción. No sé, tú llevas la cuenta, pero yo al menos serán como 60 preguntas, no sé cuántas. Fácilmente. La verdad es que estamos muy agradecidos por el interés de la gente que en este momento nos está viendo y también estuvo participando de alguna medida en la inscripción de la actividad. Nos hicieron bastantes preguntas por lo bajo 60, sino, fácilmente muchas más, y todas muy, muy, muy interesantes, y vamos a tratar de ir guiando un poco esta conversación para ir abarcando la mayor cantidad de temas de lo que nos fueron ustedes mismos levantando durante todo este tiempo. Y en virtud de eso, quisiéramos comenzar ya con una pregunta muy interesante que nos hizo Ángela Daniela Loce, quien nos dice, y cito, ¿podría exponer una definición resumida y sensata de lo que es la ética? Creo que hace falta definirla, ya que estamos viviendo y atestiguando muchos casos donde esta está fallando. Estos hechos reiterados llevan a entrever que precisamente ética es lo que ha faltado, entre otras cosas, claro está, y que por lo tanto existe un nivel de desconocimiento al respecto bastante mayor de lo que nos gustaría. Entonces, como primer ejercicio, ya para poder empezar a hablar desde un lenguaje común, si usted nos pudiese acercar un poco ese concepto que es tan amplio, me imagino yo, pero a la vez tan aterrizado. Sí. Oye, yo lo lamento por la gente que todavía no se suma, pero porque eh,
Agradezco la pregunta, bueno, agradezco todas las preguntas, Francisco, la verdad es que impresionante, ¿eh? No, será imposible responder a todas estas preguntas, pero le queda a uno la percepción de que a la gente efectivamente le interesa mucho el tema y que de alguna manera también pide claridad sobre este aspecto tan importante. Agradezco la pregunta de Ángela Loce porque es la pregunta como más obvia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, que a la gente le gusta mucho hablar de cuestiones éticas, pero no de la ética de la cuestión. Okay. La verdad es que podemos encontrarnos con la sorpresa de que en general la gente rehuye un poco de lo que es estrictamente hablar de ética. Así que la pregunta de Ángela me parece tremendamente pertinente. E insisto, yo lo lamento por la gente que todavía no se ha ido, no se ha sumado, porque esta es una clarificación bien importante. Voy a partir con un esquema, ¿okay? Que creo que la manera es la mejor manera de poder entenderlo, ¿no? Antes de entrar directamente a responder a la pregunta que plantea de manera muy interesante Ángela y otros también que van en la misma línea. Yo creo que tendríamos que partir distinguiendo, al menos, entre dos niveles, podríamos llamarle así, dos niveles de control de las actividades humanas. Podríamos plantearlo así. Generalmente se solapan, se entrecruzan, se sobreponen, pero que es importante fijar más o menos los límites con respecto a el ámbito que pretenden controlar. Voy a ser bien gráfico. Vamos a distinguir, para empezar, dos niveles, llamémoslo así, llamémosle dos grandes niveles de control de la actividad humana o de las acciones humanas. Vamos a llamar al primero un nivel jurídico, ¿ya? Y al segundo llamémosle en general un nivel ético. ¿Ya? Llamémosle así en general. El esquema es un poquito más complejo, pero vamos a dejarla en estos dos grandes campos, el jurídico y el ético. ¿Qué pasa con el nivel jurídico? No tengo para qué aquí hacer grandes explicaciones. Se refiere al ordenamiento legal, se refiere a las leyes ¿ya? Que regulan nuestro comportamiento en sociedad, ¿ya? Tienen la característica que vienen impuestas desde fuera, entonces viene impuesta por el Estado de Derecho. Hay que recordar que el Estado de Derecho en este sentido tiene un poder coercitivo, ¿ya? Y sanciona, obviamente, o sea, tiene el poder de sancionar, ¿ya? A aquellas personas que transgreden este conjunto de normas o de reglas, ¿ya? De control. La sanción más grave, ¿ya? Que puede imponerse en este contexto, ¿ya? Es ciertamente la privación de libertad, ¿ya? Que es un bien extraordinario del ser humano, y esta es la peor sanción. Este es el nivel jurídico, insisto, ¿ya? Todos, sin excepción, en el marco de una sociedad democrática, régimen constitucional, ordenamiento jurídico, Estado de Derecho, para decirlo en general, estamos todos sometidos a este nivel de control. Sanciona acciones en términos de que se convierten en delitos, ¿ya? Yo creo que es fácilmente reconocible. Quiero que entendamos nótese, que la imposición viene desde fuera. Esto es importante como medio de control, porque mucha gente, podríamos escuchar a alguna gente en distintos ámbitos de la actividad humana, ¿ya? Decir que su comportamiento es éticamente correcto porque se ajusta a las exigencias jurídicas de la sociedad en la cual se desarrolla o desenvuelve su acción o su actividad. Este es el primer nivel. Deberíamos decir que este nivel, en todo caso, tiene sus limitaciones. La primera limitación que tiene el nivel jurídico es que ciertamente no abarca todos los tipos posibles de inmoralidades en las cuales podamos incurrir. Obvio, digamos, no las abarca todas. Obviamente, ni siquiera las agota todas, ¿ya? Por ejemplo, no abarca el ordenamiento jurídico todas las mentiras.
abarca cierto tipo de mentiras. Mi esposa siempre me reta, pero yo digo siempre este ejemplo, ¿no? Si yo le miento a mi esposa sobre mis infidelidades, no me van a mandar a la cárcel por eso, digamos, ¿no? Y con lo cual no quiero decir que esté bien. Lo que quiero decir es que el ordenamiento jurídico no se hace cargo de ese tipo de mentiras. Sin embargo, si yo miento en mi declaración de impuestos y con la consecuencia de, por supuesto, dañar a la arca pública en el financiamiento de políticas públicas, me van a sancionar, ¿no? Primero va a haber una fiscalización y luego me van a sancionar. Así que el ordenamiento jurídico no abarca todas las inmoralidades habidas y por haber, digamos, o todas las injusticias habidas y por haber. La otra cuestión importante de este nivel es que incluso a expensas del ordenamiento jurídico podemos, sin embargo, cometer graves injusticias o graves inmoralidades. ¿Te das cuenta? Es típico en los últimos acontecimientos de corrupción en Chile que muchos de los que han estado implicados en estos hechos han dicho, yo he obrado en el marco de la ley. ¿No? Lo ético queda de lado, ¿no? Pero se cree que porque se ha obrado en el marco de la ley, eso ya no representa ninguna especie de recriminación de tipo ético o moral. Entonces, no voy a seguir con ello. Este es el primer nivel, digamos, muy conocido y sabido por todos, digamos. Luego tenemos un segundo nivel que yo llamo ético, lo voy a llamar así en general, pero que se divide en dos. ¿Okay? Dos campos, ¿no? Está el ámbito ético, que tiene un carácter deontológico, de deberes, ¿ya? Que generalmente se encarnan en códigos de ética. ¿Okay? Este es un nivel, hoy día es muy común, ¿no? Los colegios profesionales tienen sus códigos de ética, a nivel empresarial existen códigos de ética, a nivel de las universidades hoy día también existen códigos de ética, así ya también llamados códigos de integridad, ¿ya? Académica, que obviamente abarcan tanto a académicos o profesores, docentes, investigadores como a estudiantes, ¿ya? Este es el segundo nivel de control, digamos, ¿no? En general, vamos a decir, porque hay algunas personas que preguntan sobre esto, en general vamos a decir que los códigos de ética, sean profesionales, sean empresariales u organizacionales, etcétera, está bien que existan. Son ordenamientos o de deberes que encarnan deberes e ideales, responsabilidades, obligaciones de aquellos que son miembros de estas instituciones u organizaciones, ¿ya? Y que son en parte impuestos y en parte autoimpuestos. ¿Okay? Fíjate que el primero es solo impuesto. El segundo es en parte impuesto y en parte autoimpuesto. Es impuesto porque, obviamente, es autoimpuesto porque obviamente son las mismas personas que forman esta asociación las que, o que pertenecen a una institución, las que deciden imponerse a sí mismas ciertos ideales morales con los cuales suponemos se identifican y que quieren cumplirlo en pos de custodiar la buena reputación, custodiar los privilegios que van aparejados, etcétera, por distintos motivos. Pero también es impuesto, es autoimpuesto, pero también es impuesto. ¿Por qué? Porque se les impone, digámoslo así, a las personas que se incorporan, ya sea una asociación profesional, ya sea la universidad, etcétera, etcétera. Este es el segundo digamos, nivel de control de las actividades humanas en general. Yo siempre digo que está bien que existan. Me parece bien que la gente se imponga ciertos ideales morales o expectativas éticas a perseguir. El problema es que el problema que tienen los códigos de ética en general es que son bastante ineficientes. Generalmente no pasan de ser una buena declaración verbal, un buen intencionismo, digámoslo así. Generalmente son los valores que representan también a la institución, etc. Generalmente desconocidos también. ¿Sí? Ahí está el documento, hoy día podemos verlos en las páginas web. Así que un buen ejemplo de esto para que la gente me entienda es la Polar. ¿Eh? La Polar tenía un código de ética, por si acaso, ¿no? Empresarial, y sin embargo vimos aquel hecho repudiable que fue la repactación unilateral de la deuda, ¿ya? En la cual incurrió esta empresa. Quiero decir que además
aquí hay un buen negocio en la elaboración de códigos de ética. La Polar a los 6 meses después ya tenía un nuevo código de ética, con una rapidez sencillamente extraordinaria, porque en general hay un copy-paste, digamos, hay un modelo, etc. Muchas veces no hay un trabajo de campo para poder dialogar con todos los afectados o todos los que son miembros de la organización para ver si compartimos ciertos ideales morales, ¿no? Como institución. No voy a seguir, porque este es el segundo nivel. ¿Okay? Quiero decir que hoy en Chile estamos empapelados de código de ética, por si acaso. Estamos empapelados por todos lados. ¿Ya? Si alguien cree que, porque estamos empapelados de código de ética, Chile ha alcanzado un nivel de probidad, de integridad moral, porque esto no es así, digamos, es un buen intencionismo que no pasa más allá de eso. Y luego podemos decir que hay un nivel intensivo ético, que es lo que la palabra dice, digamos, que es el ethos. ¿Ya? Ethos tiene varias traducciones, pero aquí podemos quedarnos con la traducción que todavía está vigente hasta el día de hoy, que es la aristotélica, y podemos hablar de el ethos como el carácter, ¿ya? El modo de ser. Yo siempre digo, no solamente el modo de hacer, sino también el modo de ser, ¿ya? Que las personas y las instituciones se van forjando a sí mismas a través de sus elecciones. Fíjate que esto es tremendamente importante porque, en último término, la ética tiene que ver fundamentalmente con las elecciones, ¿ya? Que realizan las personas y que también son el reflejo de las instituciones a distinto nivel. Digamos, vamos a seguir ahondando esto, así que lo dejo hasta ahí, pero quiero decir que este es el nivel denso de la ética, es un nivel autoimpuesto, nótese, autoimpuesto. Alguien podría pensar que en este nivel hay un cierto rasgo de heroicidad en las exigencias éticas. No es tan así, porque hay exigencias éticas de justicia que son vinculantes para todas y para todos, digamos, y que deberíamos la cual deberíamos dar satisfacción a nivel individual y social. Así que este sería como el tercer nivel, ¿ok? Así que quiero aclarar que cuando estamos hablando de este nivel ético, estamos situándonos en el contexto de un sujeto racional, libre, un sujeto que realiza elecciones, ¿ya? Elecciones que tienen una ponderación o una calificación moral en términos de buenas, malas, justas, injustas, etc. Aquí quiero hacer una aclaración, porque la pregunta de Ángela es muy pertinente. ¿Okay? Es muy pertinente en un doble sentido. Aquí quiero distinguir dos dimensiones, ¿okay? Que más o menos queden claras. Ustedes y yo, los que nos escuchan, tú, Francisco, yo, somos constitutivamente morales. No es una cuestión que, digamos, queremos o no queremos. No, no, no. Somos constitutivamente morales. ¿Ya? Yo me puedo levantar en la mañana, puedo decidir con qué ropa me voy a vestir, pero no puedo decidir, porque no está en mi mano el poder decidir si seré o no moral. Lo que sí está en mi mano es decidir respecto al tipo de vida moral o el tipo de opciones morales con las cuales conduciré mi vida. Para eso sí. Y esto es muy antiguo. O sea, quiero decir que cuando yo hago esta afirmación, el ser humano, el animal humano, es constitutivamente moral, estoy haciendo una afirmación que hoy encuentra una riqueza de literatura interdisciplinar muy interesante. No tenemos tiempo para entrar en ello, nosotros sí tenemos posibilidad de verlo en nuestros cursos, pero aquí sí tenemos mucho que aprender de la biología evolutiva, cómo se han ido dando ciertas estructuras biológicas que han ido evolucionando desde nuestros parientes primates hasta llegar al Homo sapiens, ancladas fundamentalmente también en el cerebro, etcétera, que han ido dando paso para una estructura, ¿no? Que nos permite tener la capacidad de moralidad. ¿Ya? Luego también bebemos de la psicología moral. Fíjate, hay un amplio estudio, desde Jean Piaget, pasando por Lawrence Kohlberg, hasta Carol Gilligan, ¿ya? Y podemos seguir con autores en el ámbito de la psicología del desarrollo moral, muy interesante. Y luego también bebemos, por supuesto, de la neurociencia, que sería la más contemporánea, fíjate, y hay ya una línea de reflexión que sería la neuroética. Fíjate que todo esto simplemente para decir a las personas que nos escuchan, decir que somos constitutivamente morales,
querámoslo o no, no está en nuestro poder el ser o no morales, lo somos. ¿Ok? Esto es lo primero que quería decir. Luego hay un segundo elemento en esta dimensión, y es que no bastan, por supuesto, las estructuras biológicas, psicológicas, etcétera, sino que además hay que añadir la dimensión cultural. Esto es tremendamente importante porque esto es lo que va dando paso a que en cada sociedad vayan existiendo unos acuerdos morales que van definiéndose generalmente, estoy hablando en tiempos contemporáneos, colectivamente. ¿Ok? Obviamente que en las sociedades más primitivas hay jerarquías, etcétera, etcétera, pero hoy día vamos suponiendo que hay un consenso racional, razonable, dialogado, colectivo, ¿ya? Que va más o menos marcando, que va más o menos definiendo lo que va a ser el código moral o las expectativas morales que tenemos los unos sobre los otros en el marco social. Bueno, dicho esto, porque aquí se inicia todo el tema de la discusión que algunos han planteado, algunas que se han inscrito en esta instancia han planteado, que es el tema de la ética y diversidad cultural. No entraré en ese tema ahora. Y luego, por último, para ir rayando la cancha, está la ética o filosofía moral, la disciplina propiamente tal. ¿Ya? Aquí hay una larga historia, 25 siglos más de historia de pensamiento moral, no solamente, por supuesto, en Occidente, sino ya también a nivel global, ¿ya? Con amplios desarrollos, con amplios desarrollos. Creo que aquí simplemente quiero hacer un alcance. Yo sé que leer a los filósofos, filósofas, las mujeres cumplen hoy día, las filósofas morales y políticas cumplen un rol extraordinario en este campo. Quiero decir que no debemos tener la imagen, aunque las teorías éticas sean un poquito abstractas, un poco difíciles, bastaría con leer a Kant, ¿no? Tremendamente complejo en términos de sus conceptualizaciones, en términos de su nivel de abstracción. Pero quiero decir a las personas que todas las teorías éticas, filosóficas, se han ido desarrollando en contextos sociohistóricos y geográficos bastante concretos. ¿Ok? No vienen del cielo, no vienen de la nada, los filósofos o filósofas no son ángeles, no, se dan en procesos ya históricos, sociohistóricos y geográficos bien concretos. Si hablamos de Aristóteles, hablamos del siglo IV a.C., hablamos de Grecia, etcétera, con un hito como es la Ilustración, y así podemos seguir avanzando, pasando por Tomás de Aquino, por Kant, Stuart Mill. Fíjate que en cada uno hay contextos histórico-culturales determinados, sociales, hay contextos políticos, religiosos determinados, etcétera. Así que quisiera solo llamar la atención de que este desarrollo de las teorías éticas o marcos éticos de referencia que se dan cita en el ámbito de la filosofía moral, ¿ya? Tienen un correlato, un desarrollo sociohistórico y geográfico que me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque ha sido un proceso paulatino de aprendizaje, de descubrimiento, ¿ya? Y no simplemente algo que estaba ahí ya dado, sino que hemos ido aprendiendo moralmente. Entonces, este sería más o menos el esquema, un esquema simplemente para entender y para enmarcar, tal como lo hace la pregunta de Ángela. Podemos ahondar más, pero no me quiero extender para dar paso a más preguntas. 3 niveles de control, ¿no? Jurídico, ético, si se quiere, el ético se divide en dos, y la ética podremos entenderla, por una parte, como un hecho que es constitutivo al proceso evolutivo del animal humano, desde los primates hasta el Homo sapiens, y por otro lado, la disciplina, ¿no? Llamada propiamente filosofía moral, ¿ya? Y que es la que yo digo que a la gente no le gusta hablar, digamos. Bueno, eso como marco general, ¿no?
Por supuesto, Mauricio. Mira, tú ahí mencionabas un par de cosas bien interesantes. Por una parte que somos constitutivamente sujetos morales, y por otra parte que el ejercicio de la ética, propiamente tal, supone en cierto nivel cultural un establecimiento de acuerdos sociales. Entonces, a la luz de eso, Sebastián Ruiz te hace una consulta que si es en el fondo razonable buscar un marco ético de escala global. Esa pregunta es muy interesante porque es muy interesante porque nosotros tenemos que responder esa pregunta hoy en el contexto de la globalización, pero teniendo en cuenta, por supuesto, la diversidad cultural. ¿Ok? Esto también lo estudiamos, por supuesto, en clase y nos extendemos en ello. Voy a ser breve. Hoy, después de siglos, yo creo que, y no yo, yo me sumo en realidad a una serie de filósofos y filósofas, ¿ya? Yo creo que hoy día hemos alcanzado, en pleno siglo XXI, un cierto consenso, un cierto acuerdo con respecto a una cierta exigibilidad ética o moral, es decir, ética y moral es redundante, ética o moral, bastante importante. Por ejemplo, hoy día existe un consenso más o menos importante en relación a la dignidad humana, al reconocimiento de la dignidad humana. Ya sé que mucha gente me va a decir, pero oye, profe, pero es que resulta que la dignidad humana es lo más pisoteado hoy día. Bueno, aunque sea una de las realidades éticas más pisoteadas hoy día, eso no le quita el peso que tiene como conquista ética de la humanidad. Fíjate tú. Hay que entender que el reconocimiento de la dignidad humana es el resultado de una conquista de la humanidad que involucra un doloroso proceso de aprendizaje en la historia de la humanidad, pasando, si ustedes quieren, por los procesos brutales de colonización, también de esclavitud, de avasallamiento, etcétera, etcétera. Así que el aprendizaje no ha sido simplemente un aprendizaje de biblioteca o de libro, ha sido una conquista auténtica de la humanidad. Ese es al menos un elemento en contexto global. ¿Okay? Ya podré yo dar algún ejemplo. Y luego el otro gran referente es, no cabe la menor duda, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que también es una de las conquistas más importantes de la humanidad en sentido ético. Insisto, conquista. ¿Okay? Es verdad, hubo una comisión encargada de la elaboración de esta declaración, hubo duras negociaciones por parte de varios países de muy poderosos, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Esta comisión fue liderada por una mujer, por si acaso, Eleanor Roosevelt, ¿ya? Fue la encargada de dirigir esta comisión hasta que se llega a esta declaración. Hasta ahí por lo menos, fíjense, no es que tampoco se extienda mucho, hasta ahí por lo menos hay un consenso, hay un acuerdo en torno a ciertas exigencias éticas que al menos en el discurso, al menos en la declaración, aparecen como irrenunciables. Fíjate tú. ¿Cuál es el punto de esto? Yo creo, aquí yo hablo desde mi experiencia. Esta es una pregunta que yo hago todos los semestres, todos en pregrado, posgrado. Esté donde esté, la verdad, siempre hago la pregunta. Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Usted ha leído, ni siquiera otra cosa, ha leído la Declaración Universal de Derechos Humanos? Fíjate tú que para mi sorpresa, de 80 estudiantes, 3, 4, conocen la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjate. En este sentido, puede parecer, nótese lo que voy a decir, puede parecer una obviedad ética hablar de dignidad humana y hablar de derechos humanos aparejados a esa dignidad, ¿ya? Y sin embargo, la realidad indica que no nos hemos hecho cuestión de reflexión, cuestión de debate, cuestión de diálogo, acerca de las cuestiones prácticas a las cuales nos vincula el reconocimiento de la dignidad, es decir,
que cada ser humano representa un fin en sí mismo, ¿ya? Y que nunca debe ser instrumentalizado, que no tiene precio, que no puede ser intercambiable, etcétera, etcétera, o no puede ser usado como un simple medio para maximización económica o fines político-electoreros o qué sé yo. Y lo mismo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo creo que hasta ahora, más allá de una declaración, más allá de un reconocimiento verbal, lo cierto es que en la realidad no nos hemos hecho cargo reflexivamente, dialógicamente, etcétera, de la dignidad humana y los derechos humanos. Quizás por eso, fíjate, y lo voy a dejar simplemente mencionado, quizás por eso, nuestro primer momento apocalíptico, que es el estallido social, ¿eh? tenga como gran épica ética, ¿sí? Ya sé que aquí iban a salir algunas observaciones respecto al vandalismo, etcétera. La gran épica ética del estallido social, no tengo la menor duda que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Fíjate que lo más probable es que si le preguntáramos a la gente que levanta esas pancartas, o lo más probable, la gente que simpatiza con esa pancarta, lo más probable es que si le preguntáramos, oiga, ¿qué quiere usted decir con que la dignidad se haga costumbre? Yo que soy, que me he dedicado a la filosofía moral, podría pensar en el reino de los fines kantianos, digamos, ¿no? Pero lo más probable es que la gente nos dé respuestas intuitivas, se da cuenta que ha sido atropellada, se le ha faltado el respeto, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle a la gente que hizo esa pancarta, que para mí es una gran épica ética, no tiene por qué levantar un tratado de ética cuando levanta la pancarta. Digamos. No. Sería irrazonable exigirle a la gente que nos dé un tratado de ética cuando levanta la pancarta. Pero sí representa una intuición, un reclamo, una reivindicación por parte de muchos miembros de la sociedad chilena. Ahora, insisto, la cuestión está en que haciéndonos cargos de la dignidad, haciéndonos cargo de los derechos humanos, también asumamos un acuerdo como sociedad de cómo vamos a traducir en la práctica, ¿ya?, esa exigencia ética. Aquí, una última nota, quiero decir esto, Francisco, porque aquí va a aparecer la cuestión de la diversidad cultural. Quiero decir que la diversidad cultural hay que respetarla, y es rica la diversidad cultural. ¿No? Lo peor de la globalización podría ser tender a una cierta homogeneización, más allá de los McDonald's, una homogeneización cultural. No, está bien la diversidad cultural, hay harta riqueza en la diversidad cultural. Sin embargo, tenemos que entender que no todo lo que está o radica o que es expresivo de una cultura es respetable. ¿Ya? Quiero aquí poner un ejemplo concreto porque esto lo estudiamos nosotros en clase. Quiero decirles que hay culturas en Asia, África, que justifican la amputación genital femenina o la ablación genital femenina o la amputación de clítoris, digamos. Esta es una tradición cultural, digamos. No. Y quiero decirles que esta es una tradición obviamente machista, es una tradición que tiene muchos condimentos que buscan prevenir la infidelidad de la mujer, entre otras cosas, daña toda su vida sexual, tiene consecuencias psicológicas, aparte de las condiciones higiénicas en las que se realiza, etc. Quiero decir que un país como Sudán, por ejemplo, recién en mayo, en mayo, ha cambiado la ley. Prohíbe ahora la amputación genital femenina o la ablación femenina. Fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada sociedad, cada cultura, tendrá que ir conquistando sus propias convicciones morales compartidas. Y entre ellas va a estar, como es el caso que he puesto recién, podría mencionar otros, está el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, y en este caso de las niñas, de las mujeres. Fíjate tú, esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque alguien que no reconozca la exigibilidad global de la dignidad de los derechos humanos hoy, tendría que estar dispuesto entonces a validar prácticas culturales, ¿ya?, que sin duda violan a las personas, y en este caso mujeres, ¿ya?, les privan de un proyecto de vida más pleno en el ejercicio de su libertad, etc. No voy a extenderme más en ello, pero tendría que ser consecuente.
Si es radical con la diversidad cultural, entonces tendría que ser consecuente y la verdad no tendríamos mucho que decir. Por supuesto, Mauricio. Y bueno, hablando de esas nociones éticas compartidas, ya ligándolo directamente a nuestro entorno nacional, Magdalena Torres nos consulta cómo se instala la ética en nuestro país, considerando temas sociales de abuso de poder, abuso sexual y maltratos normalizados en las instituciones educativas y religiosas. Es muy buena pregunta porque nos conecta con lo anterior. Fíjate, este es otro asunto de no menor importancia, de la cual tampoco nos hemos hecho cargo. Fíjate, nosotros como sociedad chilena no nos hemos hecho cargo de reflexionar acerca de cuál ha sido nuestro proceso, ¿ya? De transformaciones éticas en Chile. ¿Sí? Este nunca ha sido el asunto. ¿Okay? Quien me diga lo contrario, entonces tendría que darme ejemplos de que no es así. Fíjate que esto es bien interesante porque es parte de la charla que tuvimos la vez pasada y que da ocasión a esta conversación y atender estas preguntas, ¿ya? Y que tiene que ver con el libro Chile, la transformación ética. Fíjate que en el libro Chile, la transformación ética, modestamente lo que yo simplemente intento es atender a las transformaciones éticas de la sociedad chilena desde 1990 hasta más o menos el 2015, 2016. Pues, siempre me preguntan, oye, ¿y por qué partes en 1990? ¿Ya? Quiero decir que al menos hasta esa fecha, ¿sí? Y si es que no toda la década del 90 también, la ética o la moral, ¿ya? Etimológicamente son lo mismo, siempre estuvo en manos de la labor educativa de la iglesia. ¿Ok? Nunca la ética o la moral, en términos educativos, fue parte de una política pública. ¿Ok? En sentido estricto, no lo es hasta el día de hoy. ¿Ok? Fíjate que este es un dato importante. ¿Por qué? Porque en 1990, con la recuperación de la democracia no es un sistema político inocuo, no, amplía las libertades individuales, esa es una de sus consignas, y en Chile no fue la excepción. Quiero recordarle a la gente que este es el contexto en el cual aparece el famoso destape, pero ya en el contexto latinoamericano, ya no el destape español, post-franquista, sino que el destape ahora latinoamericano, ¿no? El destape brasileño, el destape argentino. Y también tuvimos un destape en Chile, digamos, ¿no? Y que es una soltura de las amarras, o una soltura de las amarras que significó una apertura al ejercicio de las libertades individuales. Aquí comienzan a surgir nuevas reivindicaciones que antes no estaban instaladas en la sociedad chilena, ¿ya? Etc. No voy a repetir lo que ya dije en la charla porque se puede ver en la charla. En ese contexto, yo distingo entre tres etapas. Ciertamente mi distinción es arbitraria y es discutible, pero toda la década del 90 el tema fue la crisis moral, o que fue en el fondo una moral en crisis. A partir del 2000, 2001 comienza el lenguaje de la agenda valórica, que a todo esto es un invento chileno, por si acaso. La agenda valórica es un invento chileno, no se encuentra en otro lugar. Que incluso la agenda valórica llega hasta nuestros días, digamos, que es el uso oportunista para hablar de cuestiones siempre que van de la cintura para abajo: moral sexual, moral de la vida, moral familiar, digamos. Esos son todos es un reduccionismo absurdo, digamos, de los temas éticos, ¿ya? Y esto empieza a hacer crisis, ¿no? Por allá, por el 2012, 2013, comienza a hacer crisis porque algunos sectores políticos comienzan a hablar de la necesidad de ampliar la agenda valórica también a cuestiones socioeconómicas. ¿Ok? Entonces, lo que yo planteo ahí es que es bastante difícil hacerse cargo de las cuestiones de los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos humanos sociales, económicos y culturales, sobre la base de la agenda valórica. Fíjate, es muy difícil porque parece que no se han dado cuenta que la agenda valórica está sobre una base ética que está sustentada sobre el individualismo, ¿ya? Y sobre el pluralismo de valores. Entonces, es muy complejo tener que dar satisfacción desde esa plataforma de marco ético a exigencias de derechos sociales, económicos y culturales. Fíjate que este es el esquema. Si quieren saber más, bueno, tienen la charla y tienen el libro.
y ahí aparece con muchos más detalles de lo que yo acabo de hacer ahora, que insisto, es un sencillo esquema. La ética nunca ha sido cuestión. Una cuestión de política pública, nunca. ¿Okay? Fíjate que en el año 94, no, 94 fue el informe de la Comisión de Ética Pública en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, termina ese informe diciendo, afirmando que la ética ha sido relegada, ¿ya? A un tercer plano, yo creo que ha sido relegada completamente, ¿ya? Y habla de la necesidad de incorporar en todo el sistema escolar chileno la enseñanza de la ética, la educación de la ética. También habla de la educación cívica, por si acaso. Estamos en tiempos ya, si se quiere, democráticos, ¿no? Y luego, con el estallido, el primer estallido, porque hay un estallido anterior al estallido social, que ya marca nuestros tiempos apocalípticos, por si acaso, que fue el estallido de la corrupción en Chile, que comienza, que hubo una lista interminable. Ese fue el primer estallido, fue nuestro primer momento apocalíptico en Chile, fue el momento del estallido de la corrupción. Esto hace que Michelle Bachelet llame a la Comisión Engel, y ahí sale el informe Engel, y en el apartado quinto, si mi memoria no me engaña, ahí se vuelve a reiterar otra vez, fíjate, 20 años después, se vuelve a reiterar acerca de la necesidad de incorporar la educación ética en el sistema escolar. Aquí simplemente quiero dar un dato a tenor de este tema, del estallido de la corrupción y de la invocación de la ética. Fíjate que estos tiempos son los tiempos de colofón de la ética. La ética nunca había sido un concepto público en las décadas anteriores. Y ahora sí comienza a hacerlo, y aparece hasta en todo, ¿no? La ética como adjetivo que le llamo, sueldo ético, ingreso familiar ético, turno ético, todo ético, la ética como adjetivo que al final dice bastante poco, digamos. A veces aparece solo como para legitimar determinadas políticas. Fíjate que en este contexto muy interesante, lo dice el informe Engel, y tiene toda la razón. Fíjate que los países que tienen menores tasas de percepción de la corrupción, según el informe ya conocido de Transparencia Internacional, son países que, curiosamente, tienen menos mecanismos de control fiscalización. Fíjate, es curioso. ¿Por qué? Porque en Chile, cuando estalla la corrupción, lo que más insiste es leyes más duras, más fiscalización, y cuando acontece algo es porque falla la fiscalización o fallan las leyes. Fíjate, es toda la solución. Quiero decir que Chile es un país pobre en capital ético, ¿ok? Es pobre en capital social, ¿ya? Estamos muy enfocados, y lo hemos estado durante mucho tiempo, con respecto a el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto, y nos jactamos de un gran Producto Interno Bruto, pero resulta que durante todo este tiempo hemos estado descuidando, si es que no, el capital más importante para una sociedad, la riqueza más importante para la sociedad, que no es otra cosa que sus recursos morales, que sirven de lubricante, ¿no? Para la cooperación social, para la cohesión social, para el modo en que hacemos economía, empresa, para el modo en que hacemos políticas públicas, para el modo en que hacemos universidad, en fin, para todas las actividades humanas, ya, que de alguna manera, en gran medida, nos afectan a todos. Fíjate que en eso, Chile, un país muy pobre. ¿Y por qué? Porque hemos relegado esta dimensión a un tercer, a un cuarto y a un quinto lugar. Y en ese sentido, Mauricio, con este nivel de ética que tenemos como nación, como pueblo y como a nivel de instituciones, Ibar López consulta, ¿cuál es entonces el valor o la importancia que le damos a la ética en estos tiempos, teniendo presente que gran parte de las instituciones sociales, formales e informales, están precisamente en una crisis de credibilidad? Ibar, ¿no es cierto? Exactamente. Ibar, oye, muy buena pregunta, porque lo resumo en una frase, ¿ya? Yo parafraseo aquí a un geógrafo urbano. La ética hoy es un concepto vacío, es un significante vacío. Todo depende de quién lo diga o con quién lo llene. ¿Ok? Así que eso es lo primero que hay que señalar. En este contexto, sin duda, tenemos que preguntarnos como sociedad cuáles son los valores que compartimos como sociedad y que queremos encarnar en prácticas bastante concretas, ¿ya? ¿Cuáles son los principios éticos que vamos a asumir y que vamos a acordar también como sociedad? Fíjate, aquí invito a la gente, por favor,
por favor, pueden leer a tenor, voy a seguir un orden más o menos lógico para no ampliar mucho los temas. Si ustedes leen el informe del PNU del año 2017 de Chile, que se titula Desiguales, está disponible en PDF, lean el capítulo quinto, trata sobre la desigualdad, trata sobre la dignidad y lo importante, trata sobre el trato entre chilenos y chilenas. Fíjate, el trato entre chilenos y chilenas es de menosprecio, menoscabo, descalificación, insultos, etc. O sea, tenemos millones de chilenos y chilenas que no hemos sido capaces hasta ahora de poder generar una cultura de la dignidad, una cultura del respeto mutuo, una cultura, una cultura de la tolerancia. Fíjate, yo no comento nada en Twitter, tengo Facebook en el Observatorio de Ética Pública, pero no me atrevo ni siquiera a poner una opinión, porque los insultos, descalificaciones, etcétera, son brutales, digamos. Basta con que tú pienses distinto y ya viene el otro apocalipsis, digamos. Entonces, la ética hoy día es un significante, insisto, vacío. Y esto se relaciona precisamente con la segunda parte de la pregunta que se plantea. Hoy, todas nuestras instituciones ya carecen de credibilidad y carecen de legitimidad. Fíjate que esto no es menor desde el punto de vista de la ética. ¿Por qué? Porque tú y yo, y todos los que nos escuchan, al nacer, nacemos ya en un tipo determinado de institución social, que es la familia. Fíjate, la familia es la primera institución en la cual nos vamos socializando moralmente. Nótese, de la familia pasamos al grupete de amigos, de ahí pasamos al colegio, pasamos a, si alguien participa en una comunidad religiosa, del tipo que sea, pasamos a la universidad, luego ya vamos a entrar al campo profesional, en una empresa, en un colegio, en lo que sea. Fíjate, todas son instituciones de socialización moral, son vehículos de transmisión moral. Fíjate que uno podría detectar hoy día, no tengo el dato empírico, sería interesante tenerlo. Aquí va un guiño para los psicólogos sociales, sociólogos, sociólogas. Sería interesante saber qué es lo que hoy día se está transmitiendo en estas instituciones sociales. Yo no me cabe la menor duda, pero yo me aventuro simplemente a señalar que yo creo que la ley del pillo debe ser una de las más transmitidas. ¿Ya? Fíjate cómo la ley del pillo impregna nuestra cultura moral. ¿Qué es el pillo? La pilla es aquel que se va a aprovechar de manera ilícita del esfuerzo o de la oportunidad de otro para obtener su propio beneficio. Oye, en una cultura moral donde prima la ley del pillo, sencillamente es muy difícil pensar en la cohesión social, o incluso más, es muy difícil pensar en las posibilidades de cooperar entre extraños. Fíjate que la cooperación social, o para la cooperación social, es esencial la confianza. Y el pillo es tremendamente destructivo de la confianza social. Pero al destruir la confianza social, quiero decirles que al mismo tiempo daña e imposibilita ya la cooperación. El hecho de que tú y yo, personas distintas, e incluso más, que podamos tener visiones distintas, ¿ya? Sin embargo, seamos capaces de cooperar en pos de ciertas metas comunes que benefician a todos. Fíjate que el pillo, la pilla, son tremendamente destructivos a nivel social. Insisto, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos hoy es que todas las principales instituciones, fíjate, todas, hoy día están deslegitimadas, han perdido credibilidad, etc. Pero quiero llamar la atención sobre un solo hecho. Por favor, no pensemos solo en las instituciones. También hay una ética de la ciudadanía, hay una ética de ciudadanos y ciudadanas. Y esa ética también está hoy día en franca decadencia. Fíjate, ¿sí? Ya, con el solo hecho que no podamos mantener una cultura del respeto mutuo entre ciudadanas y ciudadanos en base a nuestras diferencias legítimas, y siempre, claro que sean legítimas, ¿ya? No sea posible, por supuesto que ya y lo digo de manera más intensa, es un auténtico apocalipsis. ¿Ya? Es un auténtico apocalipsis. ¿Ya? El hecho de que no podamos contar con
esta dimensión. Y bueno, en este espíritu de la pillería que tú nos mencionas, Carolina Cortés nos consulta, ¿cuáles considera usted que son las actitudes que son poco éticas que realizamos las personas comunes y corrientes, dejando fuera a las autoridades y políticos, que contribuyen a su vez que estemos viviendo en estos tiempos? Todo esto considerando que la pillería no solo pertenece al poder, sino que también aquí hay un componente cultural y social en el cual todos tenemos una cuota de responsabilidad en este tipo de situaciones. A ver, no creo que no es pertinente dar alguna especie de lista, porque creo que ya he mencionado varias cuestiones que a mí me parecen fundamentales en el trato mutuo, que nos debemos unas a otras y otros. ¿Okay? Creo que hoy día quisiera hablar en positivo. ¿Okay? Creo que lo primero, en términos éticos, tenemos que trabajar por forjar una cultura en Chile que promueva el reconocimiento de la dignidad de las personas con total independencia de sus particularidades o las particularidades identitarias. Esto es lo primero. Fíjate. Ya estamos al debe, pero creo que lo positivo es que tenemos que trabajar en esta línea, trabajar en la promoción, en la forja de una cultura que promueva el respeto mutuo, sobre la base, nótese, el respeto mutuo sobre la base del reconocimiento de la dignidad de las personas. Algunas de las personas que nos mandó preguntas, tantas preguntas, ¿no? Cita a Emmanuel Levinas. Bueno, ahí tienes una referencia importante, ¿no? Todo lo que se refiere a la otredad, el otro. Fíjate que en Chile siempre pensar distinto, por ejemplo, es visto como causa de enemistad. O sea, el que piensa distinto es un enemigo. ¿Sí? Fíjate que podemos mantener, mira lo que voy a decir, podemos mantener a lo mejor visiones políticas distintas, visiones ideológicas distintas. ¿Qué es lo que aporta la ética en ese contexto? Lo que aporta la ética, ¿ya?, es que podamos tener la suficiente altura humana para poder reconocer, ¿ya?, las metas o los objetivos comunes que nos benefician a todos. Fíjate, esto es tremendamente importante. Hoy día, en este apocalipsis que es la pandemia, otro apocalipsis, ¿no? Quizás sería bueno definir qué se entiende por apocalipsis, pero lo podemos hacer después. En este tiempo fíjate, hoy día tenemos que construir un servicio de salud pública que sea acorde a la dignidad de chilenos y chilenas. Fíjate, esta no es solo tarea del Estado, es tarea de todos. Recuerdo que entre las tantas preguntas que hay un médico muy interesante, pero sería muy extenso dedicarse a ello, que habla precisamente de los recursos limitados, los recursos insuficientes con los cuales están hoy día atendiendo a pacientes con COVID-19. Fíjate, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la ética? Quiero decirles que las políticas públicas, en este caso una red de salud pública que garantice una atención acorde a la dignidad de las personas, descansa sobre el supuesto ético de que efectivamente hemos reconocido la dignidad de cada uno de nosotros, una dignidad que reconocemos mutuamente. Si eso no es posible, entonces muy difícilmente nos va a resultar la planeación de cualquier política pública. Fíjate, esto es fundamental. Fíjate. Pero volvemos al punto, ¿no? Volvemos al punto que no nos hemos hecho cargo de esto. Lamentablemente estos son temas silenciados en el sistema escolar, en la educación, y piensa tú que sobre la base de instituciones que están desacreditadas, digamos. Así que no quiero entrar en una lista, ¿ok? Pero recomiendo leerse el capítulo 5 del informe PUN que acabo de decir. Para mí ya es grave simplemente con que millones de chilenos y chilenas tengan la experiencia cotidiana de vivir en un país donde permanentemente se sienten ellas o ellos humillados. ¿Okay? Creo que una sociedad, como lo dice Avichai Margalit, creo que una sociedad es indecente, ¿ya?, cuando sus instituciones humillan a las personas. ¿Ya? Un sistema de salud precario humilla la dignidad de las personas. Y también es una sociedad incivilizada, cuando los propios ciudadanos entre sí se humillan sistemáticamente. Yo siempre pongo el ejemplo simplemente del estallido social. El gran ejemplo fue
el Mall de la Dehesa, ¿ya? Donde hay unos insultos, descalificaciones, de verdad inaceptables de uno y de otro lado. Fíjate que tan incapaces somos de poder reconocer la dignidad, el bien intrínseco, el bien inalienable, el bien que pone un límite infranqueable a cualquier tipo de acción humana. ¿Cuánto tarea tenemos por delante? Creo que una cosa son la conquista de las declaraciones éticas. Creo que en la sociedad chilena tenemos que ahora trabajar en la conquista de esas declaraciones en términos prácticos. Y eso atraviesa por la educación, no cabe la menor duda. Y en ese sentido, Mauricio, aquí Diego Padilla nos consulta, y en vista de las reivindicaciones sociales que tú has mencionado en este conversatorio, las cuales entre sus motivaciones se encuentran la frente a la dignidad de la gran mayoría de las personas de nuestro país, este maltrato que tú acusas que tenemos, y a partir del cual aparece el sentido de revancha o también venganza, e incluso también una compensación, por ejemplo, esta consigna de evadir como lo hizo el presidente, en este caso, que dio en el fondo el gatillante para todo este estallido social. Entonces, a la luz de todo esto, ¿cómo es posible abordar este conflicto desde un punto de vista ético para poder plantear un nuevo proyecto de país? Esa es una pregunta tremendamente compleja, digamos, porque eh, a ver, voy a poner el siguiente ejemplo, digamos. A mí me pueden invitar hoy día a la Maratón de Santiago, ¿ya? Imaginémonos un ejercicio hipotético, digamos. Me invitan a a la Maratón de Santiago. ¿Qué quiero decir? Que yo no podría correr en la Maratón de Santiago, ¿ok? Por varios motivos de salud, etcétera, etcétera. Fíjate lo que voy a decir. No cumplo las condiciones de posibilidad para poder correr en la Maratón de Santiago. Así que yo puedo hacerme ilusiones con la Maratón de Santiago, pero yo tengo las condiciones de posibilidad. ¿Ok? Quiero decir, por ejemplo, y no me voy a referir al hecho de si estoy por el apruebo o estoy por el rechazo a la Constitución. Quiero decirles y quiero recordarles que el primer artículo de la Constitución reconoce la igual dignidad de todos los chilenos y chilenas. Y fíjate, y según lo que yo he dicho hasta ahora, da la impresión que lo que se ha pisoteado en las últimas décadas en Chile, si es que no hasta hoy, es precisamente la dignidad de millones de chilenos y chilenas. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero decir. Una cosa son las declaraciones, ya está en el artículo primero de la Constitución, ya está en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Ya estaba en Kant, en esa famosa segunda formulación del imperativo categórico, ¿ya? Obra de tal modo que uses a la humanidad siempre como un fin y no tan solo como un medio, ¿ya? La humanidad en ti y en los demás. Fíjate que es reconocimiento de humanidad. ¿Sí? Aquí voy dando una vuelta de tuerca al concepto de dignidad. Cuando hablamos de la dignidad, lo que estamos hablando es el reconocimiento de la humanidad en mí y la humanidad en ti. Fíjate, el no reconocerla significa deshumanizar. Y cualquier forma de opresión, de explotación, etcétera, de uno sobre otro significa deshumanizar. Cualquier forma de explotación supone que yo te tengo que primero quitar humanidad. Quiero decirles que yo no vi al menos ningún estallido social con la violación sistemática de la dignidad y los derechos inalienables de los niños del Sename. ¿Sí? Más de 1.300 niños han sufrido violencia, muerte, abuso sexual, violaciones, etcétera. Y no ha habido ningún estallido, digamos, aunque tengo que reconocer que también se encuentran pancartas, etcétera, en el estallido social. Dicho esto, creo que es un mal camino para Chile hablar en términos bélicos, ¿ya? Del estallido social, que es una guerra, ¿ya? Que es una confrontación, un revanchismo, etcétera. Creo y creo que he leído bastantes ya libros, diferentes análisis sobre el estallido social. Quiero decirles que hay al menos 9, 10 libros que se han publicado hasta ahora ofreciendo interpretaciones sobre este acontecimiento en Chile. Quiero decirles que no es un accidente, es el resultado de un proceso histórico, ¿ya? Que ha ido fermentando paulatinamente, ¿ya? Y que nos ha conducido a un momento lamentable por la violencia, el vandalismo, la destrucción
de bienes tan importantes para la ciudadanía como el metro y otros. La violencia no tiene justificación ética, venga de donde venga. ¿Ok? Así que sería mala cosa santificar la violencia, venga de donde venga. ¿Ok? Lo que simplemente nosotros podemos hacer es comprender las causas o las razones que pueden derivar en actos violentos. Fíjate. Pueden haber algunas acciones que puedan darse dentro del marco del derecho. Desobediencia civil, objeción de conciencia, fíjate, tiene una justificación ética. Ciertamente que no vamos a comparar eso con destruir el metro, ¿ya? Que es un bien público, sobre todo para la gente que está más lejos de los centros urbanos donde se concentra la fuente laboral, ¿ya? No tiene nada que ver con eso. Entonces, quiero decir, ha habido una trayectoria, no es un accidente, ha habido una trayectoria y eso tiene que ver fundamentalmente con que en Chile vivíamos en una burbuja ya de que éramos los mejores de Latinoamérica, de que dábamos lecciones a Latinoamérica y que el Producto Interno Bruto nuestro, el crecimiento económico era ejemplar para América, nuestro modelo económico era ejemplar para Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y fuimos despreocupándonos, y con esto no hablo de los políticos, hablo de la sociedad chilena en su conjunto, porque la sociedad chilena, como diría la canción de Chuen Quinilo, nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos encandilando con la pichina, nos fuimos perdiendo libertad con el consumo, ¿ya? Etcétera. Así que hablo de la sociedad chilena. Fuimos descuidando y fuimos quedándonos con pies de barro en un PIB, ¿ya? Un Producto Interno Bruto muy bueno, pero resulta que en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo de las capacidades humanas, lo que la gente es capaz de hacer y ser, sencillamente eso lo hemos ido descuidando paulatinamente. Aquí se han instalado conceptos que hay que precisarlos desde un punto de vista ético. El problema no es la desigualdad, porque se habla de desigualdad, desigualdad. El problema ético es la desigualdad injusta. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ya? Que haya gente más rica, más pobre, es tolerable desde el punto de vista de la justicia, solo en tanto, obviamente, eso no significa una merma en relación a los bienes básicos o los bienes humanos fundamentales que son requeridos para que la gente pueda llevar un plan de vida acorde a su dignidad. Fíjate. Así que el problema que tenemos, entre otros, es la desigualdad injusta, no la mera desigualdad. Que hay gente calva y otra con más melena, bueno, sí, es desigual, uno podría decir que es una injusticia de la naturaleza, pero no tiene que ver con la ética, digamos. ¿Ok? Que hayan personas que carezcan de los bienes fundamentales que sean necesarios para su propio proyecto de vida, para poder llevar adelante un proyecto de vida acorde a su dignidad y a su libertad, ciertamente que eso sí es una desigualdad injusta. Y quiero decir aquí una cosa, porque tengo que anclar el problema. Aquí no se trata de Estado-mercado, ¿ok? Porque yo al menos estoy un poco harto de esta dicotomía, Estado-mercado, el mercado del demonio, y los otros quieren que más Estado, menos mercado, más mercado, menos Estado. La pregunta que tiene que hacerse la sociedad chilena, y este es un consenso que estamos obligados a tener que lograr, la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué bienes humanos son tan fundamentales para que la gente pueda vivir conforme a su dignidad que no estamos dispuestos a ponerlos en el mercado, a que tengan un precio? Esa pregunta tenemos que planteárnosla, fíjate, porque que tenga un precio y que esté en el mercado la cartera Louis Vuitton, no hay un problema. Quien quiera costársela, quien quiera comprarla, o quien quiera comprar el último iPhone 11 Pro Max, que está en 1.200.000 más o menos, 1.100.000, bueno, ya, bien. Pero no podemos poner ciertos bienes que son fundamentales para que la gente pueda vivir conforme a su dignidad, la salud, como ha sido el caso de Chile, la educación, como ha sido el caso de Chile, la vivienda, como ha sido el caso de Chile, las jubilaciones,
como ha sido el caso de Chile. Fíjate que no estoy hablando en clave ideológica. La discusión que tenemos que hacer es qué tipo de bienes humanos consideramos como sociedad que son tan fundamentales que nos los debemos unos a otros a través de ciertos arreglos prácticos, ¿ya? Para dar satisfacción a cada una y a cada uno. Como dirían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de tal manera que nadie se quede atrás. Fíjate. Esa es la cuestión que tenemos que acordar. Y ese acuerdo, al parecer hasta ahora, está minado con bombas de racimo de carácter ideológico partidista, etc. Lamentablemente va a ser muy difícil llegar a un acuerdo en esos términos éticos. Muchas gracias por tus comentarios, Mauricio. Aquí tenemos a uno de los miembros del público que nos acerca una pregunta. Guillermo Edgardo Pérez Rojas dice, y te dice, Mauricio, disculpe, pero de alguna manera la ética cívica que usted menciona no deriva de alguna manera de la fiabilidad en las instituciones. En ese caso más específico, en el Estado como institución tutelar y mediadora de las relaciones sociales, es decir, en el fondo, ¿se puede hablar de una ética ciudadana sin el respeto, fiabilidad y efectividad de las instituciones públicas y políticas? ¿Cómo se llama? Eduardo, ¿verdad? ¿Guillermo? ¿Guillermo Eduardo? Guillermo Delgado. Guillermo hace una pregunta que es la pregunta del apocalipsis, por eso es que se llama ética en tiempos apocalípticos, y creo que Guillermo le ha dado en el clavo, y es la gran cuestión. Pues. Yo no puedo correr en la maratón de Santiago, yo no tengo las condiciones de posibilidad para correr en la maratón de Santiago, los primeros 10, 15 metros, 100 metros voy a estar muerto, digamos, ya no voy a poder dar un paso más. Creo que el apocalipsis chileno es ese. El apocalipsis chileno es que no satisfacemos las condiciones de posibilidad para pensar en un futuro próximo y a mediano plazo, ¿ya? Que sea más o menos prometedor. Aquí me van a decir que yo soy pesimista, prefiero decir que soy un optimista sin esperanza, es la frase de Eggleton, de un libro. Yo creo que no tenemos las condiciones de posibilidad, porque nos hemos descuidado completamente las condiciones de posibilidad. Y aquí hay tres actores, ¿ok? Porque hasta ahora yo he mencionado, he criticado que siempre sean dos actores, siempre es el Estado y el mercado. La ética cívica es una ética arraigada en la ciudadanía. Con lo cual, la primera pregunta, Guillermo, que tendríamos que trabajar es si es que en Chile existe, ¿ya?, un conocimiento y un empoderamiento en términos de lo que significa ser ciudadano, ciudadana. ¿Qué significa el estatuto de la ciudadanía? Fíjate. Esta es la gran cuestión, pues. Pero yo podría preguntar, ¿y la ciudadanía? ¿Y qué significa? ¿Qué relación tiene la ciudadanía con los derechos humanos, por ejemplo? Fíjate. Otra vez, me van a decir que soy latero. Otra vez, una conquista. Fíjate tú. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos el Estado, tenemos el mercado y tenemos la sociedad civil. Todo el ámbito rico de asociaciones, de ciudadanos, que efectivamente se asocian sobre la base del derecho de asociación, para promover sus propios intereses. ¿Ok? Estos tres estamentos, ¿ya? Son responsables de cualquier proyecto próximo, en mediano plazo, de la sociedad chilena. ¿Ok? Si falta alguno de estos, estamos cojos. ¿Ok? Si pensamos que la solución viene del puro Estado o no, del puro mercado o de la pura sociedad civil. ¿Ok? Está claro que en muchas reivindicaciones las ciudadanas y ciudadanos se han ido manifestando y resulta que han sido oídos sordos de parte de dirigentes políticos. Así que no basta. Tiene que haber una especie de vasos comunicantes, ¿no?, entre Estado, mercado y sociedad civil. En este contexto, digo la palabra mercado se ha demonizado, y solamente quiero decir con mercado aquel ámbito en que se transan bienes y servicios que tienen un precio y que son intercambiables. Es por eso que yo digo que es en ese ámbito, en el mercado, donde no debemos permitir que hayan ciertos bienes fundamentales
para que las personas puedan vivir acorde a su dignidad. Así que es Estado, mercado y sociedad civil, y es en ese conjunto. ¿Cuál es el punto? Contestando a la pregunta de Guillermo, ese es nuestro apocalipsis, pues, ¿sí? Eso es lo que yo creo. El apocalipsis es que no tenemos las condiciones éticas, no tenemos el capital ético, no tenemos los recursos morales, por decirlo de otra manera, para poder enfrentar o poder mirar con cierta esperanza, ya no con optimismo, con cierta esperanza el futuro. ¿Ok? Ese es nuestro problema. Bastaría con que, es una tesis que yo sostengo en el libro, yo creo que lo que hoy día reina en Chile es un analfabetismo moral. ¿Ok? Porque basta con que entremos a preguntarnos sobre las categorías éticas fundamentales, ¿ya? ¿Qué significan? ¿Cómo se traducen en la práctica? Etcétera, para darnos cuenta que nunca ha sido la cuestión. Hay alguna persona en las preguntas que dice, oye, ¿cómo hablar de ética en un contexto social donde no importa la ética? Y yo estoy de acuerdo con esa persona. Fíjate, la ética surge como concepto público por allá por el 2012, 2013, cuando está ya la corrupción en Chile, pero es un concepto reactivo, es un concepto anticorrupción, etc. Porque no nos hemos hecho cuestión, lamentablemente, así que lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Yo suelo hacer la pregunta, ¿qué ética para una nueva constitución? Eh, eh, una pregunta no menor, fíjate. ¿Cuáles van a ser los criterios éticos que van a definir nuestro acuerdo constitucional, ya, o un posible nuevo acuerdo constitucional? ¿Cuáles son las exigencias éticas que queremos satisfacer en ese nuevo acuerdo constitucional, en ese eventual acuerdo constitucional? ¿Cuál es ese marco ético? Fíjate, no me digas si eres de izquierda o de derecha. Dime cuáles van a ser las exigencias éticas que vamos a querer satisfacer como sociedad. Aquí un último alcance, porque apeló Guillermo a la ética civil, a la ética cívica, que también es una conquista. Uno puede leer los libros de Adela Cortina y de otros filósofos y filósofas. También es una conquista. No es llegar y pegar, no es copy-page. ¿Ya? Tenemos que conquistar. La ética cívica habla de valores, por ejemplo. Oye, vamos a consensuar, vamos a estar de acuerdo en determinados valores, vamos a estar de acuerdo en el valor de la solidaridad, vamos a estar de acuerdo en el valor de la libertad, vamos a estar de acuerdo en el valor de la igualdad. Fíjate, pero luego viene la pregunta difícil, que también requiere de nuestros acuerdos. Fíjate, por ejemplo, ¿qué prácticas, si esta es la gran cuestión ética, qué prácticas traducen mejor esos valores? Ese es un acuerdo que tenemos que tomar. Fíjate, ¿ya? ¿Qué práctica? Porque fíjate, el valor, ¿sí? Porque la gente dice, educación en valores, 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 ya habían valores. ¿Y cómo se traducen en la práctica? Fíjate que hablar de valores, la libertad, por ejemplo, la solidaridad, provoca nuestra inteligencia práctica, ¿ya? Creadora. Yo le llamo a esto el nuevo IPC, no económico, el IPC ético, que lo tenemos atrofiado, es como un músculo que tenemos dormido. El valor provoca nuestra inteligencia práctica creadora porque tenemos que inventar prácticas que traduzcan de la mejor manera ese ideal. Fíjate, hay algún autor que ha hablado de la tiranía de la igualdad. Yo creo que es una expresión idiota, ¿ok? Porque nadie pretende vivir en una sociedad de calvos, un igualitarismo simple. La igualdad es compleja, como lo dice el filósofo Michael Walzer. Recomiendo Esferas de la Justicia de Michael Walzer, donde trata, Walzer, dicho más en castellano, donde trata acerca de la igualdad compleja. La igualdad es compleja, es una realidad compleja, requiere de principios de distribución de bienes, etcétera. Nadie pretende una sociedad de calvos, sería ridículo. La única manera de tener una sociedad de calvos es a través del uso arbitrario del poder coercitivo del Estado, con lo cual estaríamos en totalitarismo. No podría haber otra cosa más antidemocrática. Así que, Guillermo, tenemos problemas. Primero tenemos problemas en una cierta socialización moral, ¿ya? En el marco de instituciones sociales que están en crisis. No voy a mencionar la Iglesia, que era la autoridad moral, era la voz moral, está en crisis, está con baja credibilidad, así que ya tampoco contamos con esa institución importante en la sociedad chilena. Así que tenemos un tremendo desafío, un tremendo, tremendo desafío. Optimismo sin esperanza, lo llamaría yo, digamos. Bueno, y ya para ir empezando a cerrar, porque se nos ha hecho, la verdad es que bastante corto el tiempo, y
para tan interesantes temas que hemos podido compartir contigo, Mauricio. Invitamos a todas las personas que en estos momentos nos están viendo, nos están leyendo también en el chat, pueden ahí apreciar un link en el cual ustedes pueden darnos la retroalimentación de la experiencia que han tenido en este conversatorio. Nosotros se lo agradecemos mucho y la idea es para poder ir cada vez mejorando la experiencia que nosotros vamos a ofrecerles en torno a las reflexiones filosóficas y éticas en el contexto de nuestra sociedad y también en otros ámbitos, por supuesto, cómo no. Mauricio, nos gustaría si pudiese ofrecernos alguna reflexión, recoger alguna de las ideas que quisiera, que nos sugerirías, con las cuales nos pudiésemos ir un poquito rumiando después de esta conversación. Sí, yo quiero hacer dos cositas. Voy a hacer lo que tú me pides, por si acaso, Francisco, atendiendo a una expresión de Graciela Sepúlveda Baeza, ¿ok? Que me pareció muy interesante y quiero referirme a ello porque me pareció interesante. Antes quiero decir una cosa. Yo no he atiborrado a la gente de citas filosóficas, de autores, libros, pero sí me gustaría recomendar algunos, ¿ya? Me gustaría que la gente pudiese ella misma empoderarse, engrosar el lenguaje, el pensamiento y la reflexión ética, también enriquecer el diálogo mutuo en su casa, en estos contextos de pandemia. Yo quisiera recomendar, por favor, una de mis autoras de referencia, a Martha Nussbaum. Les recomiendo Crear Capacidades, Las Mujeres y el Desarrollo, donde aparece el importante enfoque de las capacidades, el enfoque del desarrollo humano, que va a dar paso al informe de desarrollo humano del PNUD a partir del año 1990 en adelante. Aquí también está Amartya Sen, un economista. Les recomiendo Desarrollo y Libertad, o les recomiendo La Idea de Justicia, también de Amartya Sen. Son referentes bien interesantes. En términos de democracia, sobra decir Jürgen Habermas, todo el concepto de democracia deliberativa y participativa. Muy interesante. No endiosar la participación. A veces la participación democrática puede conducir a resultados injustos, así que no debemos desatender los resultados injustos, por si acaso. Así que no endiosar tanto la participación. Recomiendo, bueno, Adela Cortina. Obviamente Adela es maestra, amiga, a quien yo aprecio mucho y que creo que se nota la influencia que ha tenido sobre mí en términos de la ética de la sociedad civil. Tremendo libraco. Yo creo que deberíamos leerlo para poder aprender y ver si tenemos las condiciones de posibilidad de llevar a la práctica una ética de la sociedad civil, fíjate, que no es una ética estatal. A ver si podemos llevarla. El último, Justicia Cordial, fíjense, Ética de la Razón Cordial, un tremendo libro, igual que Justicia Cordial, incluso alguno está, Justicia Cordial fue su discurso de incorporación a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así que lo pueden encontrar en PDF, ahí disponible en Google. Les recomiendo que lo lean, tremendamente interesante. Tenemos que engrosar el lenguaje, insisto, y tal, porque tenemos que enriquecer nuestra inteligencia práctica creadora y ponerla en funcionamiento. Podría seguir citando otras referencias muy interesantes, pero lo dejo hasta ahí. Decía yo que quiero terminar con una afirmación de Graciela Sepúlveda Baeza. Es una frase nomás de la de Graciela, que yo agradezco. Dice: ética, palabra utópica. Utopos, utopía, fíjate. Quiero decir, Graciela, efectivamente, la ética es un proyecto utópico, ¿sí? Pero yo quiero añadir algo a esa frase. La ética es un proyecto que se mueve, se despliega en la topía y la utopía. ¿Eh? En el lugar, topos, y en el no lugar, topos, utopía. Fíjate, la ética, ¿ya? Como exige, por ejemplo, si tú piensas en la justicia, no existe, no ha existido, ni existirá la sociedad justa. No existe, no ha existido ni existirá. La exigencia es más bien que cada generación de una sociedad determinada va asumiendo el relevo de aproximar esa sociedad a la justicia, a los ideales que hemos definido
como justos. Fíjate, esta es la cuestión importante. Cada sociedad, en cada sociedad, cada generación asumirá la aposta del desafío ético de convertir en utopía aquello que en ese momento histórico se percibe como una mera utopía. Quizás la sociedad en que reine una cultura del reconocimiento y del respeto a la dignidad, quizás una sociedad donde reine el respeto mutuo, donde reine la tolerancia, el diálogo, donde reine la conciencia de que tenemos metas comunes a los cuales debemos aspirar en común y que son una tarea común, etc. Quizás eso sea utópico, utopos, no está todavía. Pero es tarea de cada generación el luchar, el esforzarse, el automovilizarse para que esos ideales sean posibles. ¿Cuál es el riesgo en el proyecto ético que se mueve o se presenta como una utopía, pero que avanza en utopía, avanza haciéndose realidad en un lugar? El riesgo es que haya generaciones en una sociedad que fracasen. En Chile tenemos ejemplos, ¿ya? De fracaso, ¿ah? Como sociedad, y por tanto son generaciones que han fracasado en este proyecto utópico de una sociedad más próxima a la justicia. Quizás, digo quizás, nuestra tarea hoy, en contextos apocalípticos de estallido social, en contextos apocalípticos de pandemia, que han mostrado, han agudizado aún más todas las insuficiencias de nuestra sociedad, ¿ya? Las han agudizado. Quizás sea el momento de que esta generación, ¿ya?, se haga cargo y haga los esfuerzos necesarios para que podamos convertir en utopía esa aspiración utópica, ¿ah? Que nos aproxime más a la justicia. Quizás sea eso. Bueno, y con esa invitación del profesor Mauricio Correa, damos por finalizado este conversatorio. Esperamos que haya sido una experiencia positiva para todos ustedes. Por cierto, una muy interesante conversa. Mauricio, muchas gracias por tu disponibilidad, por tu disposición siempre para compartir tu conocimiento y las reflexiones que tienes en torno a la ética aplicada y, por supuesto, cómo esto se aterriza en nuestra vivencia diaria, lo que nosotros podemos apreciar en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Mauricio, y bueno, les invitamos a todos que puedan contestar el formulario que nosotros tenemos para poder valorar la experiencia y poder ofrecerles más actividades para beneficio de la comunidad en general. Muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias a la gente que estuvo con nosotros hoy. Por supuesto, muchas gracias.